Gracias al comité investigador, al comité científico por la invitación de tenernos acá. Realmente siempre es un placer estar con ustedes. Digo que esta es mi segunda casa. Ya estoy casi que tramitando mi nacionalidad dominicana. Tal vez ocuparé un par de recomendaciones, pero espero tenerla. Bueno, hoy vamos a entrar en un tema que realmente es relativamente fácil, pero es relativamente difícil, porque la terapia de reemplazo hormonal, creo que la mayoría acá tenemos claros que es la línea de primer orden, el tratamiento de primer orden para precisamente los síndromes vasomotores, para el tratamiento de la menopausia, pero realmente cuando entramos en el mundo de la terapia de reemplazo hormonal es muy amplia. Por ejemplo, acabamos de ver una excelente presentación donde tenemos opciones no hormonales, pero precisamente el doctor lo explicó, es una opción cuando no quieren tomar terapia de reemplazo hormonal o cuando no se puede. Dentro del mundo de la terapia de reemplazo hormonal tenemos varias opciones y hoy específicamente vamos a hablar de una combinación. Vamos a ver acá. Ok. Entonces, mi conflicto de interés. Esta sí es una charla patrocinada, sin embargo, esta es una charla puramente ética y científica, de manera que no es modificada ni regulada por la industria. Yo uso esto porque haciendo una presentación similar a esta allá en Costa Rica, me escribe un amigo que fue reciente y me dice: doctor, no voy a poder oír su charla, pero ¿por qué simplemente no me dice cuál es la mejor terapia y ya con eso yo la prescribo a todas las pacientes? Y lastimosamente esta consulta la recibimos un montón de veces, porque es como decir, ¿cuál es el mejor antihipertensivo? ¿Cuál es el mejor tratamiento para la diabetes? ¿Cuál es la mejor terapia de reemplazo hormonal? No existe una mejor. Y realmente esta historia que hablamos de individualizar es muy real, es muy real, porque nosotros podemos usar un medicamento y hacerle un gran bien a una paciente, pero con ese medicamento la podemos hacer un daño a esa paciente. De manera que realmente es importante seleccionarla en la mejor manera. Nuestras pacientes menopáusicas son muy diferentes. El otro concepto que ocupo, que quede claro, es de que la menopausia no es la mujer de 50 años y punto. Tenemos pacientes con fallas ováricas prematuras, tenemos pacientes de 20, 30 años que son menopáusicas, tenemos pacientes de 50 años que entran en su climaterio normal, tenemos chicas de 55, 56 años que están menstruando aún, tenemos pacientes de 60 años que todavía tienen calores, 65 años que tienen calores. Entonces tenemos que cambiar ese concepto de que la menopausia es solo la mujer de 50 años. Tenemos que abarcarlo integralmente desde la de fallo ovárica prematuro hasta el final de la vida, porque la menopausia no acaba. La menopausia no es que termina a los 52 años o a los 53 años si se quitan los bochornos. La menopausia es a partir de la falla ovárica hasta el final de su vida, porque los ovarios no van a volver a producir hormonas. Entonces, nuestra responsabilidad es tratar de reemplazar de la mejor manera y la manera más saludable esa falla hormonal que está teniendo la paciente. Vamos a enfocarnos en esta combinación. ¿Y por qué les digo que es importante enfocarnos acá? Porque realmente tenemos 4 opciones de una misma combinación y esa va a ser la finalidad, porque realmente cuando hablamos de pacientes jovencitas, media jovencitas, no tan jovencitas, maduras, más maduras, vamos a ver que realmente la escogencia de un medicamento puede variar un montón. Entonces, tenemos muchas opciones, tenemos muchos pacientes. ¿Cómo enfocamos esto? Yo uso esta lámina porque si ustedes llegan donde un cardiólogo y el cardiólogo le dice: mira, usa cualquier antihipertensivo, creo que nosotros diríamos: ese cardiólogo no es tan bueno. Entonces no es justo que llegue una paciente donde un ginecólogo y diga: no, usa cualquier estrógeno, todos son buenos. Eso no aplica. De la misma manera que nosotros juzgaríamos a ese cardiólogo por pensar que cualquier antihipertensivo es igual, probablemente nos están juzgando a nosotros. Es nuestra recomendación, es nuestra obligación, escoger el mejor medicamento para nuestros pacientes. Entonces, vamos a hablar de una combinación que es interesante. Es una combinación que realmente nos abre las puertas precisamente para poder abarcar la mayoría de estas pacientes. ¿Cuáles son los componentes? Estradiol. Vamos a hablar de una terapia combinada que tiene estradiol y una progesterona. El estradiol es importante conocerlo y entenderlo porque no es el mismo estradiol que usamos en la anticoncepción, que es el etinilestradiol, ni es el mestranol que se usaba hace muchísimo. Entonces hay que entender en el concepto o en el mundo de las hormonas que realmente el estradiol puro
es, entre comillas, más suavecito, porque metabólicamente no tiene el etinil, de manera que sobre el hígado no hay tanta inducción enzimática, no tiene el mismo componente de aumento de coagulación y precisamente es un componente bioidéntico. Ayer tuvimos otra excelente charla, no por estar piropeando aquí al doctor, pero realmente tuvimos una excelente charla sobre lo que son los componentes bioidénticos y realmente cuando nosotros vemos esta idea de bioidénticos, a veces está distorsionado por el mercadeo, porque cuando yo hablo de estradiol, yo estoy prescribiendo una hormona bioidéntica y es aprobada por la FDA. Entonces, no quiero que piensen que bioidénticos son las hormonas compuestas, las hormonas magistrales. Nosotros en la medicina formal, aprobados por la FDA, estamos utilizando hormonas bioidénticas. Y ese chip hay que cambiarlo, porque las pacientes llegan diciendo que escuché un podcast, un influencer, hablando de hormonas bioidénticas. Claro que sí, señora. Nosotros usamos hormonas bioidénticas en medicina, solo que lo hacemos de una manera responsable. Entonces, hablamos de un concepto de estradiol. El concepto del estradiol, entender que es derivado del mismo colesterol, va a abarcar dos conceptos y ahí es donde entra lo importante escoger una dosis adecuada. Porque realmente el estradiol es el que en gran parte se va a encargar de los síntomas vasomotores, en gran parte se va a encargar de la parte de protección ósea, en gran parte se va a preocupar de la parte de protección cardiovascular, en gran parte nos va a encargar de lo que es la disminución del síndrome genitourinario de la menopausia. Sin embargo, el nivel del estradiol también es el que se encarga de la hiperplasia endometrial o el engrosamiento. O también algunos efectos secundarios como mastalgia, náuseas, dolor de cabeza. De manera que cualquiera podría decir, 2 miligramos es lo mejor porque es el que tiene más. Pues habrán pacientes que no lo toleran. Habrá otro que dice, doctor, lo más suavecito posible. Pues señora, tal vez el de 0.5 no nos da la mejor protección ósea de la misma manera que el 1 o el 2. Y aquí es donde tenemos que entrar a individualizar a las pacientes, porque yo no puedo hacer una única receta para todas las personas. Entonces, vamos a entender que la escogencia va a depender mucho del ciclo de vida donde está, del tipo de paciente que tenemos enfrente, pero precisamente vamos siempre a buscar una dosis de 1 o 2 miligramos específicamente para la protección ósea, que se sabe que la evidencia a partir de 1 miligramo es mucho más robusta y con el 0.5 a nivel óseo no estamos tan fuertemente protegiendo ese hueso. Los efectos secundarios, los efectos sintomáticos, perdón, no los secundarios, los efectos sintomáticos mejoran con todas las dosis. Y eso sí es titulación según paciente. Entonces vamos a ir buscando que la paciente esté cómoda, pero a la vez le estamos dando esa protección adicional. El otro componente, la dihidroesterona. Realmente cuando nosotros hablamos de esta molécula estamos hablando de un estereoisómero. Si ustedes ven la estructura química es básicamente igual a la progesterona. Hay un doble enlace que cambia, que es este doble enlace que está acá, que hace que la progesterona sea más aplanadita y que la dihidroesterona sea ondulada en este sentido. Es la misma composición química, simplemente tiene un enlace que cambia su conformación y lo hace un estereoisómero. ¿Qué es lo que cambia específicamente acá? Que especialmente la administración oral va a tener un gran impacto. Porque todos manejamos la progesterona micronizada y sabemos que existen opciones vaginales, orales e inyecciones. Pero sabemos que, por ejemplo, la vía oral de la progesterona micronizada no es muy buena. Nos da mucho sueño, que algunas veces puede ayudar en el caso del mejorar el sueño en la noche, pero realmente tiene baja tolerancia, da un poquitito molestias gástricas y la biodisponibilidad no es la ideal. Entonces, cuando nosotros vemos la biodisponibilidad de la progesterona micronizada, vean que es menor de 5%, es muy baja. Y por eso específicamente en las pacientes embarazaditas usamos usamos el medicamento a nivel vaginal. Pero vean que aún así, realmente la biodisponibilidad es baja. Y además, no estamos hablando de unos meses de embarazo, estamos hablando de años de terapia de reemplazo hormonal. Entonces, hay que pensar qué tanto se va a pegar a la paciente un tratamiento vaginal. De manera que entonces tenemos una muy buena opción usando una progesterona que realmente tiene una buena absorción y una buena biodisponibilidad comparado a las otras opciones. No estamos entrando aquí si es mejor o peor, estamos hablando farmacodinámica y farmacocinéticamente de que es una muy buena opción para usar vía oral si la paciente lo desea. Entonces, cuando hablamos de terapia en reemplazo hormonal, todos tenemos un concepto que realmente usamos la terapia para cuidar a nuestras pacientes, para dar los beneficios.
para los beneficios que hablábamos de los síntomas vasomotores, de la parte vaginal, precisamente de todo lo que es la protección ósea, la protección cardiovascular. Cuando nosotros hablamos de esta combinación, lo primero que tenemos que pensar es en seguridad. ¿Por qué? Porque precisamente yo les puedo presentar aquí un medicamento nuevo, pero lo primero que tengo que presentar es seguridad, mostrar que es efectivo, mostrar que es igual de bueno o mejor de lo que ya tenemos. Y para mí la seguridad es sumamente importante. ¿Cuál es el propósito de la progesterona? Protección endometrial. Es el punto más importante de la escogencia de la progesterona. Cuando nosotros vemos estudios utilizando esta combinación de estradiol con dihidroesterona, vean cómo la combinación de 1 o 2 miligramos con 5, 10 o 20 miligramos de dihidroesterona nos da una protección eficaz, segura de este endometrio, de manera que no permite ese engrosamiento endometrial. Hay estudios muy bonitos que muestran cómo el uso sin oposición de estradiol aumenta el riesgo de cáncer de endometrio, pero más bien el uso combinado con una progesterona más bien disminuye el riesgo de cáncer de endometrio. Entonces podemos hablarle a nuestros pacientes que realmente esto es una muy buena escogencia para dar protección endometrial. Esto es la parte de los síntomas vasomotores, donde realmente vamos viendo cómo va a ir bajando, cómo las pacientes van a tener un alivio de sus síntomas, donde realmente es una combinación eficaz. Cómo se ha visto que inclusive desde las dosis de 0.5, 1, 2, 2.5, combinados con el progestágeno, con la dihidroesterona, realmente son efectivos. A nivel de hueso, especialmente para nuestros pacientes más jóvenes, tenemos que escoger mínimo el 1 miligramo. Y jóvenes, recuerden que estamos hablando de chiquillas de 50 años, porque estamos en un ambiente de terapia de reemplazo hormonal. Idealmente siempre tenemos que partir de por lo menos 1 miligramo para esa protección ósea. Porque repito, muchas veces la gente quiere la dosis más bajita porque piensan que lo más bajito es mejor y no siempre vamos a tener todos los beneficios. Desde el punto de vista hueso, sabemos que si partimos de 1 miligramo, este es el mismo estradiol que se usa en otras presentaciones, de manera que podemos traer a la par mucha información y mucha seguridad a largo plazo a nuestros pacientes. Efecto cardiovascular, pues realmente sabemos que hay una primicia que es importante, que es el periodo de ventana. El periodo de ventana es que las pacientes inicien su terapia de reemplazo hormonal idealmente antes de los 60 años y con menos de 10 años de haber iniciado su menopausia. Ahora hay dos publicaciones muy recientes que nos hablan que ese periodo de ventana probablemente se va a extender, pero todavía no estamos al 100% aquí para ponernos enfrente en este auditorio y decir, pueden iniciarlo a cualquier edad. Pero si quieren una burbujita de seguridad, busquen a esas pacientes menos de 60 años con 10 años de haber iniciado su terapia, su menopausia, y ahí van a tener una burbujita de seguridad cardiovascular donde podemos utilizar estos medicamentos y nos dan beneficios. ¿Cuáles son inclusive beneficios indirectos? El perfil lipídico. Sabemos que el estradiol vía oral nos va a disminuir el colesterol total, nos disminuye el LDL y nos aumenta el HDL, porque precisamente este estradiol pasa por el hígado y nos mejora el procesamiento de las lipoproteínas. De manera que realmente también tenemos beneficios extravasculares y nos da una protección. Ojo que no vamos a dar estradiol como tratamiento de una dislipidemia, pero es un efecto complementario, porque muchos de nuestros pacientes vienen precisamente con dislipidemia, con sobrepeso, con hipertensión, de manera que una escogencia adecuada de estradiol más bien nos puede complementar el manejo de estas pacientes. Cáncer y terapia de reemplazo hormonal. Son dos filminas porque no es la dinámica de entrar en esto, pero la escogencia sí es importante. Y vamos a comenzar con los cánceres que tal vez no tienen tanta controversia. Aquí está cáncer de ovario, cáncer de cervix, cáncer de endometrio. Creo que a nivel de cáncer de ovario y cáncer de cervix no hay ninguna controversia porque realmente no se escucha, no se habla y la medicina y la evidencia ha mostrado que no hay ningún impacto de la terapia de reemplazo hormonal sobre el cáncer de ovario y el cáncer de cervix. A nivel de endometrio, hablamos aquí que cuando se usa estrógeno sin oposición, sí puede aumentar el riesgo de cáncer de endometrio, pero cuando se utiliza algún progestágeno, realmente va a haber protección endometrial. No estoy diciendo nada nuevo, pero si nosotros incluimos a la dihidroesterona en ese grupo, vemos que la protección endometrial es exactamente igual que con otras opciones. De manera que utilizar esta combinación nos da una muy buena opción y nos da seguridad proyectar a la paciente
estamos haciendo las cosas bien. Ahora sí, vamos a hablar de cáncer de mama, porque resulta que en el capítulo de progestágenos, progestinas, progesterona, se aplica de la mejor manera el ejemplo de que hablamos del cardiólogo. No es lo mismo la progesterona que la dihidroesterona, cuando hablamos de progesteronas naturales, que las progesteronas sintéticas. Y esto sí hay que cambiarlo, porque cuando nosotros vemos el concepto de cáncer de mama, especialmente los grupos franceses, han mostrado cómo la utilización de progesteronas naturales, la progesterona y la dihidroesterona, vean cómo no hay un aumento en el riesgo de cáncer de mama asociado por progestágeno. Cuando se subclasifica y comenzamos a ver, según el progestágeno, podemos encontrar algunas que sí atraviesan el valor 1. Y ahí es donde entramos si la progesterona, si la progestina tiene algún efecto o un derivado, si es derivado de los pregnanos, si es derivado de la testosterona, de manera que especialmente para salud mamaria tenemos que tomar en cuenta, y toda la evidencia nos va mostrando, que la selección de una progesterona natural, sea progesterona o dihidroesterona, parece ser más segura que las progesteronas sintéticas. No significa que no se pueden usar las progesteronas sintéticas, porque si no entramos en el mismo dilema de ayer que hablamos del riesgo relativo y riesgo absoluto, pero si yo tengo una primera opción con respecto al progestágeno, yo escojo o la progesterona micronizada o la dihidroesterona, cualquiera de las dos. Entonces, dentro del grupo de progestágenos podemos escoger. Lo que pasa es que en la vía oral tenemos solo una opción que ya viene combinada, que es la dihidroesterona. Entonces, en cáncer de mama, si yo saco un ratito y le explico a mis pacientes, señora, esta combinación no aumenta el riesgo de cáncer de mama. Tenemos que transmitirle la información a nuestras pacientes. Para terminar, vamos a analizar 3 o 4 casos clínicos de una filmina cada uno, y pongo aquí según Carlos Escalante porque realmente esta es mi manera de pensar. Ustedes saben que la medicina no siempre es 1 más 1, nos vamos a guiar siempre con medicina basada en evidencia, pero especialmente en estas cuestiones de selección de tratamientos, nosotros vamos conociendo a las pacientes. No es la misma cosa una paciente, como hablamos ayer, que tenga una cirugía de bypass gástrico, no es una paciente que ya conocemos, que por ejemplo me va a decir, doctor, yo soy mala tomando pastillas, o una paciente que me va a decir, no doctor, yo con el gel no lo logro. Vamos a hablar con las pacientes y escoger las mejores opciones. Entonces, primero, no hacer daño, que es una primicia siempre en medicina. Segundo, cuando hablamos de terapia y reemplazo hormonal, tengamos claras las contraindicaciones. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos opciones no hormonales. Si tenemos estas pacientes, mejor no leamos. Pero pongo esta filmina porque hay 2 puntos muy importantes. Antecedente personal o sospecha actual de cáncer de mama en la persona, no en mi mamá, no en mi tía, no en mi abuela, no en mi prima, porque todos tenemos pacientes que llegan diciendo, doctor, yo tengo 5 años de estar aguantándome los bochornos porque dijeron, no puedo tomar estrógenos porque mi tía tuvo cáncer de mama, porque mi abuela tuvo cáncer de mama. Y yo les digo, lo siento mucho por su abuela, pero usted sí puede usar terapia de reemplazo. No tiene por qué estar sufriendo en silencio. El otro concepto, la parte tromboembólica, ya sea arterial o venoso. Doctor, es que en mi familia hay trombos. ¿En serio? ¿Quién tiene trombos? Ah, doctor, es que la empleada de la casa tuvo trombos. Ok. Bueno, 1, me alegro que tiene empleada y que la ayuden a casa, pero 2, eso no se considera un antecedente heredofamiliar. Y aplica lo mismo. Podemos entrar aquí en el dilema y después podemos hablarlo con más tiempo aparte. Doctor, es que las trombofilias heredadas y que si son homocigotos, heterocigotos, es muy raro estas trombofilias heredadas. No es lo que piensan. No se requiere hacer un perfil de coagulación para iniciar terapia de reemplazo hormonal ni anticoncepción oral. Entonces, estos son antecedentes personales que contraindican. Entonces, cuando nos llega una chica de 35 años que está haciendo una falla ovárica prematura, tenemos que enfrentarla, tenemos que tratarla al puro inicio. Esta mujer no puede perder 1, 2, 3, 4 años como una chica de 50 años, porque realmente aquí la pérdida ósea y el deterioro cardiovascular es sumamente importante. Cuando hablamos de esto, hay que entender que, por ejemplo, estas combinaciones no son anticonceptivas. Porque aunque les voy a poner un ejemplo que lo estamos usando en una chica de 35 años, no quiero que salgan aquí a la idea de que se puede utilizar un esquema secuencial para anticoncepción, porque si no, nos van a quedar embarazadas. Recuérdense que ayer hablamos también un poquitito, se hablaron otras charlas, que el progestágeno es el que define la inhibición de la ovulación.
pero la dihidroesterona en estas combinaciones no va a bloquear la ovulación. Entonces, esto no se debe usar en pacientes con un riesgo de quedar embarazada, ¿ok? Chica de 35 años, falla ovárica prematura, ¿qué vamos a buscar? Yo pensaría de primera opción, los 2 miligramos. No hay que encasillar a estas pacientes, como hablábamos al principio con el mensaje de WhatsApp, que todas las menopáusicas son iguales. Estas pacientes requieren una dosis diferente de estrógeno. Yo no le voy a comenzar con 1.5, no le voy a comenzar con 1 miligramo. Le podemos dar 2 miligramos a esta paciente. Ya aquí tenemos la presión social, me quedan 2 minutos. Pero estamos cumpliendo, doctor. Segundo caso clínico, una paciente de 45 años. Esta paciente nos llega con ciclos irregulares, con oligomenorreas, inclusive tiene un poquitito anemia, pero ya tiene calores. ¿Para qué traigo esta filmina? Porque no es justo decirle a esta paciente de 45 años, señora, espérese a que se le vaya la regla y viene ya con la menorrea y ahí sí le doy terapia de reemplazo hormonal. Porque todos los días tenemos pacientes que tienen síntomas climatéricos, pero que no están en su menopausia todavía. Y ahí es donde estos regímenes secuenciales nos van a servir, porque permiten establecer un ciclo artificial, pero de una vez ya le estamos dando la terapia de reemplazo hormonal a estas pacientes. Vean que solo la mitad de las pastillas tienen progesterona, entonces hacemos un ciclo. Tratamos síntomas, entramos en el aspecto preventivo y la paciente no tiene que esperar 1 o 2 años para atravesar este periodo. 52 años, el caso más típico, ya una paciente con amenorrea, todos sus síntomas, probablemente escogemos ya un cuadro que tiene un progestágeno continuo para que la paciente no esté sangrando. Sabemos que las pacientes que sangran abandonan la terapia más rápido que las pacientes que no sangran. Si ya la paciente está en amenorrea, no hay propósito de que sangre. He tenido una paciente que me pidió seguir sangrando y era simplemente porque ella tenía 53 años, pero su novio tenía 34 años. Entonces, todas las amigas del novio menstruaban. Entonces, ella quería menstruar para andar con las amiguis. Entonces, pero obviamente yo la puse a sangrar porque yo quiero que ella se sienta como las amiguis. De manera que entonces, la mayoría de pacientes llegan a menorrea, vamos a escoger un esquema que sea continuo. 65 años, la paciente todavía tiene terapia, una densidad mineral ósea. Podemos escoger, si nos da un poquitito más de seguridad, una dosis más bajita, tolerancia, mantenerla sin síntomas, que la paciente tenga precisamente una protección vaginal y un poquitito de protección ósea. Y aquí, la 63 años, que es la última filmina, precisamente, esa paciente que nos viene por primera vez con 63 años, con algunos calores, y le comienzo terapia sistémica. Tal vez todavía no estamos en ese punto, ¿ok? Todavía no estamos a punto para recomendarle hormonas a esas mujeres de 65 años que nunca han usado terapia de reemplazo hormonal. Sí la podemos continuar más allá de la edad, pero creo que tenemos que esperar un poquitito. Esa es mi opinión personal. Espero no haberlos dejado en esta condición, que se hayan tomado bien su cafecito. Muchas veces estamos amarrados a cosas que no son barreras mentales. Hay que cambiar la percepción, cambiar nuestras ideas, utilizar algunas opciones para nuestros pacientes. Muchísimas gracias siempre por la atención, por la invitación.